la aljaba de Dios, prohibimos todo contraataque del enemigo y declaramos que hay carros de fuego, Padre, rodeando esta iglesia, rodeando este lugar, rodeando el ambiente espiritual, y declaramos el favor del Espíritu Santo de Dios con nosotros, y juntos decimos amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, amén. Dios es fiel, amén, siempre Dios es fiel. Confíe siempre en el Señor, amén, que Él va a ser fiel a su vida, amén. Dios nos ama mucho, ¿cuántos saben eso? Pero no es una frase, Dios te ama profundamente, amén. Tiene un amor especial por cada uno de nosotros, amén. Y Él tiene cuidado de nuestra vida. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe, dice la palabra, amén, que Él conoce tu necesidad. Él sabe que son aquellas cosas que tú necesitas, amén. Y no hablo de lo material solamente, amén, sino que hablo de todas tus necesidades espirituales. Dios conoce a profundidad, amén, tu vida y sabe de lo que tiene necesidad. Amén. Agradecemos por la vida de Soledad que está acompañándonos, amén, a la fidelidad de Dios para su vida, amén. Dios ha sido fiel con ella, amén, y le ha mostrado, amén, que del valle de sombra y de muerte, amén. Damos gracias a Dios. Y un poco siguiendo lo que venía hablando el siervo, él no sabía ni qué me tocaba hoy predicar, ni tampoco hablé yo él en cuanto a la palabra que él hoy meditó. Amén. Hoy meditó. Amén. Y hablando de cómo también Lázaro llamarlo. Yo digo qué importante es que los hijos de Dios podamos oír a Dios, podamos oír a Jesús. Amén. No solo ser oidores, como dice Santiago, sino también ser hacedores de la palabra. Amén. Amén. ¿Cuánto creen eso? Y leía dos historias hoy en la palabra y meditaba sobre estas historias donde el poder de Jesús, el poder de Dios se manifiesta a través de Jesús. Amén, en los evangelios. Pero había algo que me llamaba la atención de estas dos historias. Amén. Quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 5. Las historias son conocidas, amén. Pero hay algo que Dios me hablaba, amén, referente a estas personas que se encuentran con Jesús. La primera que leemos en Lucas, esta preciosa palabra, amén, tremenda palabra de Dios donde nos muestra el gran poder que Dios tiene, amén, de que aún la naturaleza le obedece, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, ¿lo encontró? ¿Lo tiene en su Biblia? Si no, también está en la pantalla, amén, para aquellos que no tienen su espada. Dice, aconteció que estando, ¿qué dice? Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí paramos un momento. Está Jesús, la gente comienza como lo sigue, quizás por los milagros, pero también para oír sus enseñanzas.
dice la palabra del Señor que la gente comenzó a... Dice la palabra del Señor que la gente comenzó a agolparse, empezó a acumularse alrededor de él. Y él necesitaba tomar distancia. Y dice que vio pescadores que habían descendido de 2 barcas y estaban lavando las redes. Siempre hablamos de la palabra y siempre se explica que al lavar los pescadores estas redes es porque no habían podido pescar en toda la noche. Entonces estaban lavando. Y Jesús se acerca a Simón y le dice, préstame la barca, amén, para yo predicar desde la barca. ¿Y Simón qué hace? ¿Se la presta o no se la presta? ¿Se la presta o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Se la prestó y alejándola un poco comenzó a enseñar. Amén. Dice, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. El 4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Para pescar. Amén. Entonces, ahora vemos en el versículo 5, dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y en estos versículos que leímos, conocidos para muchos de nosotros, porque es una historia muy conocida, amén, a mí me llamaba la atención algo. Jesús le pide la barca a Pedro para predicar y Pedro no pone objeción, no se la niega. Le dice, subite, y le dijo, quiero ir un poco más adentro para que la gente me vea. No tuvo problema de eso. Ahora, luego que Jesús usa la barca de Pedro, le dice, boga mar adentro ahora. Y Pedro, conociendo aquel lago donde él prácticamente toda la vida pescó, y él sabía que toda la noche estuvieron trabajando, y si en toda la noche que trabajaron ellos haciendo el arduo trabajo no había pasado nada, ¿qué podía saber este maestro de la ley? Si el experto en pesca era él. Pero Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y me impacta este pedacito de oración. Y habiéndolo hecho. Y habiéndolo hecho. Vamos a la otra historia. En el libro de Lucas, ahora, capítulo 17. Dice la palabra del Señor, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Paramos ahí. Jesús está predicando, tiene que pasar
amén, a Jerusalén, tiene que llegar y pasa entre Samaria y Galilea y una aldea. Se le aparecen 10 leprosos, los cuales no se podían hacer. La ley de Levítico, la ley que da Moisés al pueblo, que aquel que era declarado de leproso tenía que apartarse del campamento. La lepra espiritualmente tipifica el pecado. Eran personas consideradas sucias, impuras, amén, y la lepra es una enfermedad que se hacen llagas en la piel, amén, y con el tiempo, a medida que avanza la enfermedad, se comienza a carcomer, se comienza a consumir la carne, amén, se caen los pedazos de carne de las personas. Es muy contagioso. Entonces la ley que pone Moisés es aquel que pescaba lepra. Debía estar lejos del campamento. No podía estar en las ciudades. Tenía que estar apartado. Jesús está pasando. Y estos leprosos reconocen quién es Él. De lejos lo llaman. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y sabe, algo que me impacta de esta palabra es que ellos lograron llamar la atención de Dios. Ellos lograron llamar la atención de Jesús. ¿Sabes que tienes el poder de llamar la atención de Jesús? Hoy hablaba el pastor y decía, Dios sabe que tú tienes necesidad. Y te lo volví a repetir yo. Dios sabe que tú tienes necesidad. Estos leprosos necesitaban ser sanos. Pero no era solo por la condición de enfermedad, sino que el ser leproso a ellos los discriminaba, los apartaba de su familia. Ellos se criaban, se apartaban y tenían que seguir viviendo solos con otros leprosos. Entre ellos, entre estos leprosos, también había un samaritano. Dice que Jesús lo vio, como Jesús te ve a ti. Como cuando tú gritas, como el ciego Bartimeo que le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando hay alguien que quiere llamar la atención a Dios, llamar la atención a Jesús, Jesús lo ve. Y estos leprosos gritaron a la distancia, está pasando Jesús. Ellos no quisieron perder la oportunidad que estaba el mismo Hijo de Dios pasando cerca de aquel lugar. Y era el momento oportuno para alcanzar su bendición. No podían dejarlo pasar porque no sabían si otra vez Jesús iba a pasar por ahí. Vos sentís y vos decís, este es mi momento, este es mi tiempo en que yo sé que voy a alcanzar la gracia de Dios. Este es el tiempo, amén, no importa que me estén discriminando. Ellos sabían que no podían acercarse al templo, ellos no podían participar de una ceremonia, ellos no podían estar en familia, la familia los discriminaba, la familia no quería ni verlos cerca, la familia no quería estar con ellos, pero ellos dijeron, no importa lo que nos estén diciendo, no importa si no nos están avalando lo que estamos haciendo, yo quiero a Jesús y Jesús está pasando por aquí. Y es mi oportunidad, es mi oportunidad. Muchas veces la presencia de Dios está tan palpable que es tu oportunidad y tenemos que aprender a discernir eso y decir, Señor, tú estás aquí. Si hay alguien que está recibiendo es porque el Señor está. La presencia de Dios está en esta casa. Y ellos dijeron, hey, no nos seas indiferente, Jesús, estamos aquí. Míranos. Mira nuestra necesidad. Amén. Y dice la palabra del Señor. Amén. Que cuando Él los vio, les dijo, mostraos al sacerdote.
Y yo decía, Señor, ¿qué habrán pensado esos varones en ese momento? ¿Saben por qué? Porque solamente vos te podías presentar delante del sacerdote cuando vos estabas sano. Y la sanidad de la lepra llevaba un tiempo. Pero los tiempos son de Dios. Y Él hace como Él quiere. Amén. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, bueno, anda, mostrate al sacerdote. Y yo digo, estos varones se habrán mirado la piel, habrán dicho, pero me estás oliendo que todavía tengo este olor a carne podrida y me estás diciendo que en esta condición me presente al sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor dice, hago la obra en tu casa, hago la obra en tu vida? Y tú le cuestionas a Dios y le dices, pero Señor, ¿no estás viendo que todavía estamos en discusiones? ¿No estás viendo que todavía hay contienda? ¿No estás entendiendo, Señor, lo que yo estoy viendo con mis ojos físicos? Y tus ojos naturales no te permiten ver lo espiritual de Dios. Y Él le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero así todo podrido como estamos, vayan y muéstrense. Pero así como estoy derribado, vayan, muéstrense en la presencia de Dios. Vayan, vayan. Y la palabra de Dios dice, y aconteció que mientras que yo no sé si tú estás entendiendo esto. Dice la palabra de Dios que y aconteció que mientras eran obedientes a lo que Dios le había mandado, mientras iban cumpliendo lo que Jesús le había dicho que hagan, ¿qué recibieron? Fueron limpiados. No solo el Señor los sanó, ¿sabe qué hizo? Los limpió. Porque después que ellos recibían la sanidad debían pasar un tiempo de purificación. O sea que Jesús hizo la obra completa en un tiempo de quizás 2 horas, 1 hora, no sé cuánto le habrá llevado llegar hasta el sacerdote y mostrarse que no tenían más lepra. Mientras iban en obediencia, mientras caminaban en obediencia, mientras obedecían lo que Dios les había mandado, fueron limpios. Pedro, no sé, Señor, yo sé que no hay pescado en esta zona, que a esta hora de la mañana menos, porque en la noche pescamos, pero más en tu palabra me voy a ser obediente, más en tu palabra yo voy a creer. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro fue y echó la red, porque lo hizo en la palabra de Dios, lo hizo en obediencia, la red se llenó tanto, amén, que tuvieron que llamar a otros para repartir la bendición. Cuando yo oigo lo que Dios me manda hacer, cuando yo no endurezco mi corazón, yo te vengo a hablar de la obediencia a Dios. Estas personas fueron obedientes a Dios. Los leprosos comenzaron a caminar. Y si bien es cierto que hay uno que en el camino se empezó a ver y dijo, hey, mi piel está sana. Y no siguió camino a presentarse al sacerdote. Fue y se presentó al Rey de Reyes y se inclinó y lo adoró por lo que Dios había hecho. Volvió agradecido a Dios. Volvió agradecido al Señor Jesús por lo que el Señor había hecho. Muchas veces el Señor nos manda a hacer su voluntad. Muchas veces el Señor nos ha hablado de apartarnos.
Muchas veces el Señor te ha mandado a ayunar. Muchas veces el Señor te ha dicho, levántate en las madrugadas a buscarme. Muchas veces el Señor te ha dicho, no te apartes, quédate quieto, verás mi salvación. Muchas veces el Señor te ha dicho, perdona, cambia tu carácter, deja de responder mal, cambia tu manera de ser. Muchas veces el Señor ha querido sanar tu lepra. Muchas veces el Señor ha querido mostrarte la abundancia que hay en la obediencia. Y por desobedientes hemos perdido la bendición en el camino. Hemos perdido la sanidad en el camino. Hemos perdido la abundancia en el camino. La palabra de Dios en Deuteronomio 28 comienza y dice: dice la palabra del Señor, acontecerá, sucederá. Decirle al que está al lado, decirle, sucederá. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y Deuteronomio tiene muchas promesas. Acontecerá, sucederá que si tú oyes a Dios, si tú cumples lo que el Señor te pide, si tú caminas en integridad con Él, pero no por obedecer, no por alcanzar bendición, sino porque lo amamos. Yo no, por lo menos es lo que he aprendido, no honrarlo. Amar a Dios es tener temor de su presencia. Cuando tú amas a Dios, tú tienes dedicación de honrar su presencia. Yo no amo a Dios por lo que Dios me pueda dar. Si tú amas a Dios por lo que Dios te pueda dar, tu amor es incorrecto. Tenemos que aprender a amar a Dios por lo que Él es, nuestro Padre. Y te vuelvo a repetir, Él sí conoce de que tú tienes necesidad. Miqueas 6:11 creo que es. A ver, ahí la busco yo. Miqueas 6:6 dice la palabra del Señor: presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice la palabra: oh Jehová, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame. Dios te ama. Sin que tú hagas nada, Dios nos amó. Amén. Dios nos ama y nosotros no necesitamos hacer nada. Solamente Dios pide que vivamos humillados en su presencia, buscándolo a Él y reconociéndolo a Él. Amén. Que Él es nuestro único Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio 5.
5:31 dice la palabra de Dios, y tú quédate a Jehová vuestro Dios los ha mandado, y no apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios los ha mandado, para que viváis y te vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hoy el pastor Abril hablaba, sobre la posesión de Caleb. Amén, tenía la fuerza, ella decía un espíritu como Caleb. Esta era la promesa de la tierra prometida. Pero para tomar la tierra prometida, el pueblo de Dios tenía que caminar en integridad a Dios, obedecer esas leyes. Con el estudio de los días martes aprendimos y estamos aprendiendo cómo Jesús enseñó y nos enseña a cumplir la palabra de Dios y a cumplirla en amor, obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra, nos aseguramos la bendición. ¿Qué bendición es? Que tú le ames con toda tu fuerza. Lo único que Dios espera es que tú lo ames de ver a Dios. Amén. Es arrepentirte del pecado, es correr pronto a la presencia de Dios y decirle: Señor, he pecado y mi pecado tiene nombre y apellido y se llama de esta manera. Porque la palabra de Dios dice que yo debo confesar y arrepentirme para alcanzar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es abundante. Amén. Amén. Me quedo con estos dos pasajes. Me quedo con estas dos historias. Amén. Los leprosos, mientras iban en obediencia a la palabra de Dios, recibieron la sanidad. Pedro dijo: en tu nombre, Señor. No importa las estructuras, no importa lo que yo pienso, no importa que a mí me parece que las cosas se hacen así. En tu palabra me dijiste que haga y hago. Me dijiste que camine, voy a caminar. Me dijiste que te sirva, te voy a servir. Porque mientras que voy en obediencia a Dios, el milagro se va a realizar en mi casa, en mi hogar, en mi vida. La mano de Dios se va a establecer y el poder de Dios se va a manifestar. ¿Qué te pidió Dios que hagas? Hazlo. 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 Porque en medio de tu servicio, en medio de tu trabajo para Él, en medio de lo que tú vayas en obediencia en lo que te ha dicho, lo único que mueve la mano de Dios es tu fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no estás viendo. Tu fe mueve la mano de Dios. Tu obediencia, caminar en lo que el Señor te llamó en obediencia, es lo que va a hacer la activación sobrenatural en tu hogar. Los leprosos dice que mientras iban con la comisión que Jesús le dio, recibieron la sanidad. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? ¿Qué te mandó a hacer el Señor en este tiempo? Porque mientras que tú vayas caminando en la dirección de la orden que Jesús dio a tu vida, tú vas a recibir el milagro en tu hogar, en tu casa, en tu vida. Vas a ser una servidora en tu casa, un servidor. Me dijiste que voy a servir. Qué cosa más linda que servir. Qué lindo que es servir en la casa de Dios, hermano.
No sé qué te han dicho, pero no hay nada más lindo. No hay nada que llene más la vida de una persona, de un hijo de Dios, que servir en la casa de Dios. Limpiando un baño, limpiando una silla, pintando, barriendo, sirviendo un vaso de agua, preparando una comida para aquellos que hoy necesitan, dándote mi silla, haciéndote sentir importante, porque tú eres importante para Dios. Y si tú eres importante para Dios, yo debo darte esa importancia. Ese es el espíritu de un servidor. Un servidor se alegra. Hoy nos alegramos con las pastoras, con las hermanas que estábamos aquí. Me da alegría cuando el pastor dice: alguien puede venir a ayudar a limpiar. Hermano, pero empezaron a llegar las bicicletas, las motos, y yo dije: Señor, qué lindo que es. Qué lindo cuando somos muchos sirviendo. Las áreas no hay exclusividad. La pastora Juliana dice: si hay una cebolla y somos 20, y la cortamos en 20 pedazos y la picamos entre los 20, pero servimos al Señor. Mientras voy sirviendo, mira, hermano, mientras me iba a la iglesia a limpiar las sillas, mientras a limpiar el baño, me mandaron a limpiar la oficina de mi sierva, y allá me iba y limpiaba todos los días la casa del Señor. Con mi vientre grandote, mi panza grande, a mí hay embarazo que a mí me impida el servicio a Dios. Iba y servía a Dios. Mientras iba, Dios iba preparando lo que Él iba teniendo para mi vida. Mientras iba, porque había una orden que Dios nos había dicho: mientras ustedes van, yo los estoy preparando para un servicio. Mientras tú vas caminando. Y hubo épocas en que serví sola, y hubo épocas en las que sirvió su pastor solo, pero íbamos. Teníamos la orden sobre nuestra cabeza. Íbamos, servíamos. Donde nos precisaba el Señor, ahí estábamos. ¿En qué área? En la escuelita, a la escuelita. Con los niños, con los niños. Porque entendíamos quién era el que estábamos sirviendo. No era hombre para que nos esté mintiendo. No era hijo de hombre para que no cumpliera su palabra. Era nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos había llamado al servicio. Y mientras íbamos, nuestra lepra se iba secando, nuestra lepra iba desapareciendo, el pecado se iba consumando en la presencia de Dios. Amén, se iba secando. Mientras íbamos, nuestros caracteres estaban siendo cambiados. Pero íbamos. Muchos quieren que Dios haga milagros, que Dios obre cosas poderosas, pero no quieren ir. El Señor lo ha llamado a predicar y no quieren ir. El Señor a estar en comunión y no quieren. El secreto de los leprosos es que fueron obedientes a la voz de Dios. El secreto de Pedro fue oír la voz de Dios, mientras que sus cuentas no daban, pero él dijo: más en tu palabra, Señor, yo voy a echar mi red. Bartimeo, le dijeron: cállate, Bartimeo, deja de gritar, no te va a oír el maestro. Silencio.
Y él gritó más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, Bartimeo, cállate. Deja de clamar a Dios por lo mismo. Deja de seguir pidiendo siempre lo mismo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús lo oyó. Porque tu Dios tiene ojos para verte y tiene oído para oír tu voz cuando tú estás clamando. Y le dijo: ven, levántate, Bartimeo, que Jesús quiere verte. Y le dijo: ¿qué quieres? Recuperar la vista. Ve, tu fe te ha salvado. No le impuso las manos, no le derramó aceite. Le dijo: ve, el Señor quiere hijos obedientes en su palabra. Que cuando Él te diga camina, tú camina. Cuando muchos dicen muerte, nosotros estamos declarando vida sobre Soledad. Estamos caminando en fe. ¿Qué ha declarado el hombre sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio? ¿Qué ha declarado el enemigo sobre tu familia, sobre tu matrimonio? Ve, camina, porque el Señor tiene palabra de vida para ti. Porque Él solo tiene palabra de vida para ti. Dios tiene palabra de vida para tu matrimonio. Dios tiene palabra de vida para tu ministerio. Dios tiene palabra de vida para tu familia, para tu hijo. No oigas lo que están hablando, grítale más fuerte si es necesario. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oye mi clamor y Él va a oír. Pero clama. Y mientras vas clamando, camina. Mientras vas clamando, sirve a Dios. Mientras vas clamando, predica la palabra de Dios. Mientras vas clamando, te vas moviendo en lo espiritual. Porque cada paso que tú des es un paso que tú vas avanzando. Y el enemigo va retrocediendo. El enemigo va retrocediendo. Tú avanzas con el Señor y el enemigo va retrocediendo. Tú avanzas con el impuesta sobre tu vida. Hay una orden, una palabra profética lanzada sobre tu vida. Camina. Comienza a caminar en fe. Comienza a creerle a Dios lo que Dios te prometió, porque Él lo va a cumplir. Pero tienes que caminar en fe. Camina. Camina hacia la promesa que Dios te dio. Camina. En tu palabra. En tu palabra, Señor, lo intentaré otra vez. En tu palabra otra vez, Señor. Volveré otra vez, Señor, a hablar, Señor, otra vez. Lo intentaré, pero en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Quita de nosotros la incredulidad. Quita de nosotros la falta de fe. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que impide creer a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Tiempo has servido a Dios y te has detenido. El Señor dice: ¿qué estás esperando? Si hay promesas para alcanzar, comienza a activarte. Hay más. No te conformes, hay más de Dios para ti. Sigue caminando, sigue sirviendo a Dios. Sigue sirviendo a Dios. Santo eres tu Dios. Padre eterno, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias porque tú traes una activación, Señor, en las vidas.
en cada hogar. Dile, Señor, comienza a activar, Señor, en mi hogar tu sobrenaturalidad. En mi vida, Señor, comienza a activarse, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en la iglesia, en los ministerios, Señor, Padre del cielo, que se han detenido, Padre, comienza a activarse, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, vamos, servidor, levántate, levántate. Vamos, evangelista, levántate a predicar. Detenido en el camino, nada vas a lograr. Oh, santo eres tu Dios. Vamos, joven, hay ministerio en ti. Señor, llévame a Levántate, tu atrio, levántate a predicar, al lugar levántate a cuidar las santo, almas. al altar de bronce. Señor, tu rostro y quiero ver. Paséate en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo y al altar de bronce. Señor, tu rostro y quiero ver. Paséate en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Dile, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Gloria a Dios. Bendito Padre, te agradecemos por tu presencia.